América. Hoy vamos a tener con nosotros en el seminario del Grupo de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña a un destacado e ilustre profesor de Derecho Administrativo, como es el doctor Íñigo del Guayo Castilla, catedrático de la materia en la Universidad de Almería. Lógicamente, el COVID ha trastocado los temas y materias que teníamos previstos, y con la intervención del profesor Íñigo del Guayo, a la que irá seguida un coloquio, como la semana pasada o el mes pasado, damos por finalizados los seminarios antes del verano, porque en España el mes de agosto es el verano, y haremos un receso para continuar en septiembre. Y tengo la impresión de que vamos a continuar estos seminarios también online, porque creo que permiten que muchos profesores, especialistas y doctorandos del programa de Derecho Administrativo Iberoamericano tengan la oportunidad de seguirlo, y la verdad es que pudiendo poner a disposición de todos los estudiantes y posgraduados estas tecnologías, la verdad es que creo que debemos de hacerlo. Bueno, el tema de hoy trata sobre el sector energético y el COVID-19 y la pandemia, cómo ha alterado el régimen jurídico de la energía en este tiempo, la pandemia. Nada mejor para tratar sobre esta cuestión que el profesor del Guayo, que ustedes ya lo conocen, no necesita ninguna presentación y es un autor muy reconocido en el ámbito de la energía. Ahí están todos los estudios sobre el régimen jurídico del gas, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya sin más preámbulos, la secuencia es que él ahora va a hacer una intervención de una media hora más o menos, y luego pues abriremos un turno de preguntas, de manera que, bueno, pues en un plazo de una hora o hora y cuarto seguramente ya habremos terminado. Con lo cual, doctor del Guayo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jaime. Voy a compartir con todos ustedes vamos a ver. ¿Estáis ahora viendo un PowerPoint? Sí. Muy bien, no, magnífico. Estamos viendo una lista de correos. No es una lista de correos. Estáis viendo... El explorador de archivos. Ah, sí. Sí. Y no sé por qué, porque le he dicho que... Vamos a ver. Voy a intentar como... Debe estar en otra ventana. Esta ahora... Hacer un cliqueo en alguno de esos puntos. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdonadme, pero es la primera vez que utilizo Zoom Meetings. A eso nos pasa. Por tanto... Eso pasa a las mejores ahora. familias, no te preocupes. Bueno, no, o sea, vosotros lo que tenéis aquí es... ya, ahora voy a hacer el cliqueo aquí y ya. Ahora sí que compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Ahora se ve un PowerPoint? Tampoco. No, yo no lo veo. No. Ahora, aquí, ahora sí. Porque antes hice una prueba, ahora sí, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Bueno, pues es curioso porque ahora sí que lo veis, ¿no? Sí, perfecto. En que pone Seminario de Derecho Administrativo, Universidad de La Coruña, COVID-19 y sector energético. Antes de que empezara el seminario, con mi colega Ignacio Rolando, que estábamos unos minutos antes, probé y funcionaba bien, y ahora ha funcionado bien otra vez. Bueno, vale. Pues en primer lugar, Jaime, muchísimas gracias por esta invitación.
Es un verdadero placer estar con todos vosotros en la Universidad de A Coruña y con todas las personas y colegas que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Y me gusta mucho volverme a juntar contigo y con todos los colegas en este seminario. Ojalá pronto se acaben estas restricciones y podamos volver a movernos físicamente. Quizás para los que no son peninsulares o españoles, no se darán cuenta que la mayor distancia física peninsular se da entre el Cabo Finisterre, en A Coruña, y el Cabo de Gata, en Almería. Son 1000 y pico kilómetros. Es la mayor distancia dentro de la península ibérica. Y sin embargo, hay tantas cosas que unen a ambas universidades y ambas ciudades. Es muy curioso, podría enumerar muchísimas, pero, por ejemplo, una de las principales sentencias que estudió el profesor Meilán, vayan estas palabras en su memoria, en su alegre memoria, fue un conflicto que hubo aquí en Almería a principios del siglo XX sobre las tarifas de electricidad, que la gente de Almería se echó a la calle a protestar porque les habían subido mucho la luz. Y él, en su libro de la cláusula de progreso de los servicios públicos, lo estudia con profusiones de detalle. Pero es que ahora que vamos a hablar esta tarde de COVID-19 sector energético, nos une a Almería y a Coruña el hecho de que mantenemos, de momento, por muy poco tiempo, las dos grandes centrales de carbón españolas. Está en Galicia Aspontes y en Almería, Almería Litoral, que son muy grandes centrales de carbón que están llamadas a ser cerradas. Y este es otro tema que nos une, ¿verdad? Y, por supuesto, lo más importante que nos une es la amistad casi fraternal entre el profesor Rodríguez Arana y yo mismo, y tantos intercambios constantes entre ambas universidades. Pues algunas de las cosas que voy a decir hoy, el profesor Villanueva, don Carlos Villanueva, que es admirablemente siempre tan presente en todos estos foros, siempre participativo, siempre con ideas, siempre escribiendo, tiene una energía incombustible, el profesor Villanueva, de la Panamericana de México. Algunas de las cosas que voy a decir me las oyó en la introducción al curso que impartí, en el que él era alumno hace 2 o 3 semanas en la Universidad San Pablo CEU, un curso que he dirigido con la profesora Villar Ezcurra. Pero bueno, no importa. Seguro que don Carlos Villanueva tiene nuevas cosas que aportar a estos comentarios. Siempre es un placer estar en Uruguayo. Siempre es un gusto. Gracias. Mutuo. Y por supuesto no puedo dejar de expresar mi agradecimiento a Jennifer, que es siempre tan amable, tanto cuando voy por allí como ahora físicamente, virtualmente, en la organización de este seminario virtual. Bueno, fíjense, perdonen que empiece con una referencia personal. Yo llevaba varios años queriendo sentarme y escribir un artículo para la revista de Administración Pública que se titulase El derecho de la energía. Porque llevo, como ha recordado Jaime, pues muchos años dedicado al derecho de la energía y pensaba que era mi obligación, porque había estudiado el régimen jurídico del gas natural, de las energías renovables, de la ley eléctrica, biocombustibles, todos los sectores, pero creo que era mi obligación como académico sentarme y tratar de poner por escrito qué es eso del derecho de la energía, si es que es algo distinto del derecho administrativo, cómo se relaciona el derecho de la energía con el derecho administrativo. Y había conseguido vencer la pereza humana y las excusas que nos ponemos tantas veces para no hacer las cosas. Me había puesto a trabajar en febrero
y estaba muy emocionado escribiendo sobre los principios del derecho de la energía. Tengo que decirles que la cosa terminó bien. Terminé el artículo y la RAP me lo ha aceptado. Y en el próximo número de la RAP sale un artículo que se titula Concepto, contenidos y principios del derecho de la energía, que es un esfuerzo de sistematización o de exposición de qué lugar ocupa en el ordenamiento jurídico el derecho de la energía. Y corregí pruebas el viernes pasado. Bueno, cuando estaba escribiendo ese artículo, estalla la epidemia, la pandemia, y lógicamente pensé, esto que estoy escribiendo no va a valer para nada, porque el mundo va a dejar de ser como lo conocemos. Esto de la sostenibilidad era un lujo de cuando no teníamos pandemia. Ahora tendremos una crisis económica brutal que hará que tengamos que revisarlo todo, prescindir de nuestros deseos de tener un paradigma más limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, la conclusión a la que he llegado es la contraria. Pienso que la grave crisis en la que estamos, la crisis sanitaria y la grave crisis económica que va a seguir, se va a arreglar en parte por la sujeción a estos principios. Si nos movemos en las coordenadas que marcan estos principios, entonces saldremos mejor, más pronto y más eficientemente de la crisis, y lo haremos al mismo tiempo que dejamos un sistema energético más comprometido, más amigable hacia el medio ambiente. Claro, lo primero que tengo que decir es que cuando se habla de los principios del derecho de la energía, hay que huir de la tentación, tanto quien los formula como quien escucha esa expresión, de pensar que son nuevos principios generales del derecho o que son unos principios nuevos del derecho público. No, es algo mucho más modesto. Los principios, los grandes principios del derecho público administrativo, del derecho administrativo, del derecho constitucional, son de una importancia y de una relevancia difícil de ponderar. Son importantísimos también para el derecho de la energía. El principio de seguridad jurídica, el principio de irretroactividad, el principio de responsabilidad, todos esos principios deben aplicarse íntegramente al derecho de la energía, que como cualquier otra rama del ordenamiento está sujeto a esos principios. Cuando hablamos de los principios del derecho de la energía, en realidad estamos refiriéndonos a unos principios que el derecho, en diálogo con el sector energético, encuentra en el sector energético mismo y los incorpora a las normas. Son algo más parecido a objetivos de política energética que, al incorporarse al derecho, se convierten en principios jurídicos. Pero tampoco ni podemos considerar que se trata de nuevos principios del derecho, que no lo son, ni tampoco podemos pensar que son meros objetivos de política energética contingentes, variables, mudables. Hoy se busca esto, mañana se puede buscar lo otro. No, son principios que yo llamo estructurantes, porque, repito, perdonen la insistencia, ni son equiparables a los principios del artículo 9.3 de la Constitución española, es decir, principio de seguridad, principio de retroactividad, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad, ni son esos, ni son tampoco objetivos de quita y pon, que un partido político los tiene y el otro partido político no los tiene. No, son estructurantes porque son principios que un buen sistema energético reclama en cualquier lugar del mundo, ya sea en Europa, ya sea en África, ya sea en América del Sur o América del Norte o Mesoamérica, en honor a nuestro colega el doctor Villanueva, América Central. En todos los sectores, en cualquier sector energético,
Lo primero es asegurar el suministro. Para eso existe el derecho de la energía, para asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso a la energía cuando la necesitan y además a una energía asequible en términos económicos. Affordable, dicen los anglosajones. En segundo lugar, está la eficiencia económica. No nos podemos olvidar que el libre mercado tampoco es una moda ideológica, sino que pertenece a la esencia del constitucionalismo, que la libertad económica es parte o una precondición de la libertad política. Por eso en el constitucionalismo norteamericano se lucha contra los monopolios, porque el gran enemigo de la libertad política es el monopolio. Y la eficiencia económica se alcanza mediante el libre juego de la oferta y de la demanda. Ahora bien, esa eficiencia económica no es solo ni principalmente la eficiencia asignativa, que es lo que hace un mercado, sino que es también eficiencia distributiva. Un sistema energético no es eficiente económicamente si no garantiza un acceso a la energía asequible a todos los ciudadanos. Por tanto, la eficiencia económica no es solo la determinación del precio de la electricidad por el libre juego de la oferta y de la demanda, sino también las intervenciones públicas necesarias para alcanzar una redistribución de la riqueza energética. Y, por supuesto, la sostenibilidad, como dicen ustedes en América, sustentabilidad medioambiental. Es otro principio estructurante al que no se puede renunciar, ni es algo de quita y pon, sino que la humanidad está enfrentada a un grave riesgo medioambiental derivado del cambio climático y del calentamiento global, y, por tanto, el sistema energético como principal causante de las emisiones de CO2, que son las que provocan, a su vez, el calentamiento global, pues exige que se luche se luche por la sostenibilidad. Estos tres principios estructurantes, seguridad del suministro, eficiencia económica y sostenibilidad, son estructurantes, son universales en el espacio y en el tiempo, también en el tiempo COVID-19, como vamos a ver. En el tiempo COVID-19 también son ineludibles. Y aquí lo que tenemos son lo que en el mundo anglo-norteamericano se llama trade-offs o compensaciones. Usted puede, en un país determinado, por las razones que fueren, maximizar uno de los tres principios, pero no a costa de que los otros dos se conviertan en irreconocibles. Usted puede, en un momento dado, como ha ocurrido en el COVID, poner toda la carne en la seguridad del suministro, poner todo el esfuerzo en asegurar que la energía llega a los hogares y a las industrias, pero no a costa de hacer la eficiencia económica o la sostenibilidad irreconocibles, sino que tiene que haber una compensación, unos trade-offs. Y ahí está la prudencia reguladora del gobierno, del propio derecho y del diseño de las normas, que haga un diseño equilibrado de las normas energéticas. Por eso, en este artículo que sale en el próximo número de la RAP, digo que una definición que no contenga el telos de lo definido no es una buena definición. En la definición, y aquí sigo la mejor filosofía de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, en la justicia se define por su finalidad. Las cosas se definen por su finalidad. Y el derecho a la energía tiene por finalidad asegurar el suministro que sea económicamente eficiente y sostenible medioambientalmente. Bien. ¿Qué contenidos tiene hoy, el 13 de julio de 2020, el derecho de la energía? Pues como si de un sedimento se tratara, el derecho de la energía es el resultado de la sedimentación de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, que es el periodo al que podemos
remontar el nacimiento del moderno derecho de la energía. Y así, cuando los países del llamado mundo desarrollado sufren el shock de las crisis petrolíferas del año 73 y 1979, empieza el mundo a cambiar hacia energías distintas del petróleo. Empieza un tenue movimiento en abandonar el petróleo porque deja de ser una fuente segura y barata. Se convierte, por el contrario, en una fuente cara e insegura porque está en manos de nuevos nacionalismos. El nacionalismo islamista de Irán, en Venezuela tenemos ahora el populismo, etc. Pero también están los procesos de liberalización y de regulación entre 1980 y 2000. Primero se liberaliza y se privatiza para darse cuenta que no basta con liberalizar y privatizar, sino que hay que regular para que esas empresas satisfagan necesidades de interés general. Y entre 2000 y 2020 hemos asistido a una aceleración de la globalización, causa y consecuencia de la digitalización, y a poner en el centro la sostenibilidad. En el 2015 está el Acuerdo de París y filosófica, cultural y contextualmente está precedido por la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, que es un llamamiento a una conversión medioambiental de las personas para el respeto de la naturaleza. Bueno, la nueva Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen, en diciembre de 2019 promovió el Pacto Verde Europeo, el European Green Deal. Y también pareciera que con el COVID todo esto salta por los aires. Pues no. Con el COVID, este Pacto Verde, que es un pacto por la sostenibilidad y por un sistema energético carbónicamente neutral, es decir, que las emisiones de CO2 en el año 2050 sean iguales al CO2 que se evita o se retira, esa es la neutralidad carbónica, sigue siendo un objetivo necesario, y no solo necesario, sino que hay que contemplarlo como parte de la recuperación económica, porque ahí en el Pacto Verde hay inversiones, trabajos, estudios, impulso de la demanda, etcétera, etcétera. No es que sea, el COVID no es un obstáculo al Pacto Verde, sino que el Pacto Verde es parte de la solución. Las tendencias dominantes en la Unión Europea es reducir las emisiones de CO2, más renovables, más biocombustibles, aumento de la eficiencia, y la respuesta de demanda, que es convertir como centro del sistema energético al consumidor, frente a lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, en que el centro del sistema energético era el productor. Bueno, ¿qué ocurrió con el COVID? Pues hubo un espectacular descenso de la demanda, brutal, hasta el punto que por primera vez en la historia, los días 20 y 21 de abril, hubo precios negativos del petróleo. Es decir, los productores de petróleo recibían dinero por no producir más. Es algo que se mantuvo 2 días, pero que fue una verdadera catástrofe. Y si no, el doctor Villanueva lo sabrá decir bien, que procede de un país de los grandes productores de petróleo del mundo. Y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fue brutal. Llamaba la atención ver la fotografía de grandes urbes europeas en abril de 2019 y abril de 2020, cómo habían desaparecido esos hongos de contaminación de la mayoría de ellas. Aquí en España, el Real Decreto de Alarma, el 463-2020, habilitó con bastante sensatez
a la autoridad única a adoptar las medidas necesarias para, de acuerdo con la ley del sector eléctrico y la ley de hidrocarburos, adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro. Y eso conviene resaltarlo. No ha habido el más mínimo problema de desabastecimiento en el sistema energético español durante la alarma. La electricidad ha seguido siendo producida, distribuida, transportada, comercializada, el gas natural, todo igual. Se subraya en el Real Decreto perdón, el carácter esencial de la energía y se habla de la infraestructura crítica, de la necesidad de protegerla y desde esa perspectiva se puede decir que ha funcionado el sector energético muy bien. Pero tampoco hay que pensar que eso ha sido gracias al decreto de alarma o a medidas administrativas, no, simplemente que al adoptar medidas tan sensatas como permitir que los trabajadores de los centros de producción pudieran seguir yendo a su trabajo porque eran trabajadores de servicios esenciales, pues eso fue suficiente para que el sector siguiese funcionando. Y llegamos a este Real Decreto Ley, el primero de los dos que voy a analizar, el 8/2020, que toma medidas también sensatas. Por ejemplo, estas son las medidas del 8/2020. Se prohíbe que se corte el suministro a los consumidores vulnerables. Se prorroga automáticamente el bono social hasta el 15 de septiembre. Y se suspende la vigencia de varios preceptos que sujetaban la revalorización de las tarifas a determinadas fórmulas y quedan en suspenso para que no se produzca un aumento del precio. Bien, todo esto es sensato, pero la cuestión se estropea, a mi juicio, con el segundo Real Decreto Ley, el 11/2020, que se adoptan medidas complementarias y si el primer Real Decreto Ley maximiza la seguridad del suministro, es decir, lo que hay que hacer es que no se le pueda cortar el suministro a ningún consumidor vulnerable, se prorroga el bono social, etc. Este ya va mucho más allá, porque aumenta el número de consumidores que tienen a la naturaleza vulnerables con dudosa explicación. Se prohíbe la suspensión del suministro a cualquier persona física, sea vulnerable o no, con independencia de su poder adquisitivo, y pague o no su factura. Esto es excesivo. Se flexibilizan los contratos. A partir de ese momento, el consumidor tiene derecho a exigir al suministrador que le cambie, que le suba la potencia, que le cambie el periodo de facturación. Se le da una fuerza excesiva al consumidor sobre el productor. Incluso se suspende la obligación de pagar las facturas a los trabajadores autónomos. Claro, todo esto son medidas que van mucho más allá del 8/2020, ya ponen un excesivo peso en la eficiencia económica, porque todos estos se hacen soportar sobre las empresas energéticas. Y ya hay un cierto desequilibrio en las medidas adoptadas. Para terminar, porque son las 7:02 y Jaime me pidió 30 minutos, pues repetir que el Pacto Verde es parte esencial de la recuperación económica y que lo procedente es, como se viene haciendo en la Unión Europea en los últimos años, maximizar la sostenibilidad y que se entienda que esa sostenibilidad no solo nos conduce a un mundo, a un paradigma más limpio y más respetuoso con el medio ambiente, sino que va a dar trabajo y va a traer inversión en nuevas tecnologías, en nuevas infraestructuras, en nuevas comunidades energéticas locales y todas las nuevas figuras del sector eléctrico. Pues nada más. Muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes esta pequeña aportación sobre el sector energético y COVID-19.
Gracias por vuestra atención y vuestra participación en el seminario, y ahora si hay preguntas pues estaré encantado de contestarlas. Muchas gracias, Íñigo, por tu brillante intervención, por el apoyo bibliográfico y documental. Y ahora vamos a pasar la palabra a Jennifer para que gestione y administre las preguntas. Jennifer, adelante. Sí, aquellos que quieran intervenir o realizar alguna pregunta pueden levantar la mano. En la barra de comandos está una opción que es una mano. Pueden levantarla, así yo veo qué personas quieren intervenir y voy dando la palabra para que no hablen dos personas a la vez. Me acabo de dar cuenta, y lo lamento muchísimo, no sé por qué razón, no ha estado la cámara encendida durante mi intervención, ¿no? O sea, ustedes no me han visto a mí. Hemos visto tus documentos, bueno. que son muy buenos también. Muy bien, muy bien. Ahora, es que yo manejo el Blackboard Collaborate y el Zoom Meetings, pero el Microsoft Teams, que veo que está muy bien, no estoy tan familiarizado. Claro, es el que usamos en la Universidad de A Coruña. De Coruña. Está muy bien, está muy bien. Nos ha ido muy bien. Los del FIDA, los webinarios los hacemos con Zoom, que también va muy bien, pero claro, permite muchos desarrollos. Muy bien. Pues veo aquí que... Alguien ha escrito y dice que no ve la mano para levantarla. ¿Quiere hacer una pregunta? Pues adelante, Sandra, puede hacer la pregunta ya si quiere. Adelante, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, para todos. Muy interesante la ponencia, realmente es un tema que a todos nos preocupa porque toda la matriz energética parece haberse visto en un momento de inflexión con la pandemia. Por un lado, este regreso o darnos cuenta de la importancia de la sostenibilidad al ver los efectos que ha tenido la falta de utilización de combustibles fósiles en cuanto al medio ambiente, las fotos de las ciudades, de los canales de Venecia, de las ciudades sin smog, todo eso que ha generado una concientización a nivel general de la población, por un lado. Por el otro, la baja del petróleo, la baja del precio del petróleo, que también es un punto de inflexión. Y me pregunto cuál va a ser el esquema de costos de la energía después de la pandemia y cómo el esquema de costos de la energía va a ser fundamental para ver esta resolución que tiene la Unión Europea y el mundo en general de ir hacia energías sostenibles, pero siempre y cuando esa energía resulte económicamente posible. Y desde el punto de vista de lo estrictamente económico, pareciera que la matriz petróleo-gas va a seguir siendo la más económica por ahora. ¿Cómo va a jugar entonces el papel económico en estas decisiones a tomar? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Realmente esta es la cuestión. Su pregunta es, sobre todo, ante un público como veo que es el que hay en este seminario, en una parte importante procedente de América Latina, de Centroamérica y América del Sur, que son regiones productoras, porque la Unión Europea no es una región productora ni de petróleo ni de gas. En cambio, ustedes sí, es el caso de la Argentina, de Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, son grandes productores de gas. Entonces, hay aquí un conflicto porque la justicia energética exige alguna medida transicional intergeneracional y sobre todo interterritorial. No hay que no escuchar, o sea, hay que escuchar
a aquellos argumentos que señalan cómo que el primer mundo, el llamado primer mundo, consiguió su desarrollo económico gracias al petróleo y el gas, y ahora no se puede permitir que, no se debe impedir que otros lugares del mundo alcancen un desarrollo económico por esas mismas vías. Pero yo pienso que con independencia de las medidas transitorias que sean necesarias, aquí hay un certus an, aunque haya un incertus quando. Es decir, certus an, tenemos que terminar con un sistema energético basado en el consumo indiscriminado de carbón, petróleo y gas. Eso tiene que terminar. ¿Cuándo? Ahí están las discusiones. Pero tiene que terminar para dar paso a un sistema energético basado en fuentes que no emitan CO2 a la atmósfera, ¿no? Aquí, en este punto, el gas natural tiene un mejor papel que el petróleo, porque el gas natural va a ser una energía, un intersticio para dar seguridad a los sistemas energéticos basados solo en renovables, dado que la generación de electricidad con gas natural es muy flexible y más barata y no tan contaminante como el carbón, por supuesto. Pero esa cuestión que usted plantea es la cuestión